Hola, en este vídeo vamos a profundizar en la causa del TOC. Vas a saber por qué apareció y cómo se mantiene. Es la segunda parte, hice un vídeo de qué es el TOC, este sería por qué aparece el TOC. Así vas a tomar más conciencia y comprensión de lo que estás viviendo, al tener una visión más clara de el origen y el mantenimiento del TOC y qué mecanismos estaban frenando tu recuperación, estaban frenando para que pudieras cambiar y quitarte estos patrones. Este vídeo es un poco largo, como verás, entonces puedes verlo por partes, puedes parar y coger apuntes, como veas, ¿no? No hay que vérselo todo de golpe, porque entiendo que manejamos mucha información. Antes de seguir, quiero aclarar algo. Por un lado está el TOC y por otro lado está el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. A pesar de la semejanza de los nombres, son distintos, tienen manifestaciones clínicas distintas. Pero es verdad que casi la mitad de los pacientes con TOC, según últimos estudios, tienen también una personalidad obsesivo-compulsiva. Y habría que entender las dos cosas, tanto la manifestación de las obsesiones y compulsiones como ese patrón de personalidad que hay de base. La diferencia fundamental es que el TOC tiene obsesiones y compulsiones. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo no tiene por qué tener obsesiones y rituales. Es más una obsesión por el orden, por el perfeccionismo, por el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad. No son personas muy flexibles ni espontáneas y pierden muchas veces la eficacia en sus tareas por ese excesivo perfeccionismo. Te voy a decir algunos rasgos que aparecen en la APA. Bueno, te puedo poner luego por si quieres ir a la fuente, pero te lo explico aquí perfectamente. Estos rasgos de personalidad, ¿cuáles son? Preocupación por los detalles, una preocupación obsesiva, por las normas, las listas, el orden, la organización, los horarios, hasta el punto de perder de vista el objetivo principal de la actividad. Perfeccionismo exagerado, que interfiere, y aquí viene lo importante, con la finalización de las tareas. Por ejemplo, la persona es incapaz de acabar un proyecto porque no cumple con sus propias exigencias y puede estar horas corrigiendo un boceto o un informe, ¿no?, de una forma exagerada. Muchas veces tienen dedicación excesiva al trabajo y a todo lo que conlleve productividad, renunciando a tareas más de ocio, a estar con la familia relajados, ¿no? Suelen ser a veces adictos al trabajo. Además, tienen excesiva terquedad, son escrupulosos, poco flexibles en temas como la ética, la moral, los principios, ¿no? Que eso está bien, pero genera muchos conflictos con la gente. Son un poco intransigentes a veces. También puede cursar con lo que se llama el trastorno de acumulación, porque les cuesta mucho deshacerse de cosas que pueden tener valor o que pueden tener que utilizar en algún momento. Les cuesta muchísimo delegar tareas o trabajos, por esto que decimos, por las exigencias de que todo sea absolutamente perfecto. Con esto pierden mucho tiempo, mucha energía, o exigen a los demás que hagan las cosas como ellos creen que deben. También pueden ser exigentes en el tema económico, estar muy controlados, tener todo las cuentas perfectamente hechas y se estresan si hay imprevistos. O sea, también acumulan en el sentido económico, muchas veces en vista a posibles catástrofes. Tienen un patrón rígido que les cuesta cambiar, lo que hablamos, la falta de flexibilidad. Tampoco les gusta mucho el ocio si no está perfectamente estructurado. Tienen dudas, temen cometer errores, lo que les lleva de nuevo a fomentar esa obsesión por los detalles, esa obsesión innecesaria, y a veces hacen que otros tomen decisiones por ellos, aunque luego se sienten mal por ello. Pero bueno, eso es un patrón de personalidad. Por otro lado está el TOC, y hablemos de la causa del TOC. En el TOC hay una serie de experiencias tempranas que predisponen a desarrollar este malentendido, que suponen una serie de creencias sobre el daño y la responsabilidad
y también importante sobre la naturaleza e implicación de los pensamientos intrusivos obsesivos. Por ello, la persona valora de forma más negativa que el resto de la población ese tipo de imágenes de pensamientos que le vienen, ¿no? Y que siente como muy incontrolados y que no pertenecen a él. En cuanto a la causa, puede haber dos variables que predispongan al TOC. La primera es la herencia genética, la herencia familiar, y la segunda es el entorno, las experiencias, tu historia personal. Vamos a hablar de la predisposición al TOC. ¿Cuáles son las raíces? Y lo primero que decíamos era la genética. Muchos me preguntan, ¿tengo predisposición genética al TOC? Vamos a ver, nosotros nacemos con un código genético que es cierto que condiciona muchas de nuestras cualidades, tanto físicas como mentales, temperamentales, emocionales. Y hay estudios que sugieren que en algunas personas sí que hay más propensión a desarrollar un trastorno de ansiedad y en concreto un TOC por su carga genética. Por ejemplo, hay muchos estudios con gemelos que se suelen hacer en esto para diferenciar, en los que el TOC se da más en hermanos gemelos, que son genéticamente iguales, idénticos, que en mellizos, que son genéticamente muy parecidos, pero no idénticos. Este es un dato. Además, hay otros datos que aseguran que hay un mayor porcentaje de personas con TOC que tienen un familiar de primer grado con TOC. Pero claro, esto es confuso, porque ese familiar de primer grado, un padre, un hermano, puede ser por la carga genética, pero también por haber observado esos patrones de comportamientos obsesivos, esas creencias de responsabilidad relacionadas con el daño, la educación religiosa, ¿vale? Entonces, el hecho de que tengamos un padre, una madre, un tío con TOC no tiene por qué significar que sea genética, o sea, por causa genética, sino también por aprendizaje. Estamos hablando aquí de probabilidades, de tendencias, no de hechos. Porque hay miles de personas con TOC que no tienen ningún familiar con TOC y miles de personas sin TOC que tienen un familiar con TOC. Quiero decir, podemos estar días, semanas estudiando datos científicos sobre genética, sobre predisposición biológica, lo que quieras. Pero eso se lo vamos a dejar a los expertos y vamos a centrarnos en lo que realmente nos ayuda, en lo que está dentro de tu control, ¿no? En lo que puedes trabajar, que es tu psicología. Vamos a entender la predisposición psicológica por aprendizaje, por entorno, a poder desarrollar un TOC. Entorno y aprendizaje. ¿Naces o te haces? Después de estudiar a fondo a personas que han superado su TOC y a los mayores expertos en el tema, he concluido, basado en mi experiencia, que hay una serie de patrones que se repiten en las personas con TOC. Obviamente, cada caso es único, es individual, pero sí que nos ayuda a entender y a identificar ciertas creencias, ciertos modelos de comportamiento que suelen repetirse y que suelen predisponer al desarrollo del TOC. Primero, cuando observamos a nuestros modelos de comportamiento. Cuando somos pequeños, solemos observar y dar por válidos las formas de proceder y de comprender el mundo de nuestros mayores, de los adultos que tenemos alrededor. De que nuestros padres nos mostraran que preocuparse mucho ante los problemas, ante lo que pudiera pasar, era lo mejor para solucionarlo. Veíamos cómo dudaban de sí mismos y cómo se aseguraban una y otra vez de haber hecho lo correcto. Es muy probable que sintieras admiración por ellos. Eso es lo que suele pasar, ¿no? A pesar de que tuvieran miedos, eran tus padres. A pesar de que eran miedos desproporcionados e irracionales. Puede que les vieras asustarse por cosas que realmente no suponían un peligro, pero tú ya lo registras como si fuera un peligro, ¿no? De pequeño que no juzgas si las cosas son adecuadas o no, simplemente lo tomas como una verdad de tus padres. Si tus padres o educadores estuvieron como más pendientes de las amenazas que traía el mundo, más pendientes de todos los peligros potenciales de una situación, pues ese mecanismo lo puedes hacer tuyo.
es posible que vivieras con un padre o una madre con un TOC, que pasa mucho, o con un trastorno de ansiedad. Muchos de mis pacientes crecieron en ambientes que eran rígidos, con muchas normas, y tuvieron relaciones más de autoridad que de confianza con sus padres, también con sus hermanos. Puede que hubiera pocas expresiones de afecto, de cercanía, y de niño, en ambientes de este tipo, uno no aprende a mostrar sus sentimientos y por lo tanto los reprime, o los evita, o les asusta. La persona pierde práctica en manejar las emociones, sobre todo las más intensas, y eso en el futuro puede generarle ansiedad. Además, en el día a día puede que fueran frecuentes las referencias constantes, por ejemplo, a temas de limpieza, de pulcritud, de orden, de valores morales. Si es así, observas y aprendes lo importante que son para poder llevar una vida adecuada, ordenada, una vida segura. Y esos aprendizajes pueden estar condicionándote ahora en tu vida. Segundo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Es muy frecuente tener hiperresponsabilidad. Puede que aprendieras a tener un mayor sentido de la responsabilidad en muchos ámbitos, porque observabas cómo tus padres se preocupaban mucho por hacer las cosas, les asustaban ciertas cosas también, como perder el control, hacer daño a los demás, herir o cometer errores. También es posible que tuvieras que hacerte responsable de cosas que no corresponden mucho a un niño pequeño, ¿no? Por ejemplo, viste una situación familiar complicada que requería que maduraras antes de tiempo, ¿no? Y te hicieras muy serio y responsable. Tenías responsabilidades, exigencias propias de una persona adulta. En ese caso, otros dependían de que tú fueras muy serio y responsable. Y eso te pudo hacer hiperresponsable. No podías permitirte fallarles. Interiorizaste así esa actitud y ahora sientes que tampoco puedes seguir fallando al resto, ni a ti mismo, haciéndote cargo de cosas que en realidad no te corresponden. Haciendo de los sentimientos de los demás, de tu conducta, de que no sucedan errores que muchas veces no son controlables. O bien, al contrario, puede que tu familia fuera muy protectora contigo y que la norma fuera que los demás se ocuparan de tus obligaciones y tus tareas. Y eso, en ese caso, supuso que a medida que ibas creciendo, te costara asumir nuevos retos, nuevas responsabilidades, sin esa protección adulta, como en el trabajo, independizarte, educar a tus hijos ya de adulto, tomar decisiones importantes o no tan importantes. No te entrenaste en cometer fallos y tuviste como un colchón emocional, ¿no? Y ahora te sientes más vulnerable a equivocarte porque no lo has entrenado. Crees que las consecuencias de tus actos van a ser las peores posibles. Por eso te preocupa muchísimo no fallar. Y acabas incluso sintiéndote responsable de sucesos que nada tienen que ver contigo, ¿vale? Como que alguien tenga un accidente o que alguien sufra por lo que sea. Y eso también genera mucha dependencia con otros. Puedes llegar a pensar cosas como: aunque lo que temo que pase sea poco probable, eso no deja de hacerme responsable de ello. Eso es una responsabilidad absolutamente exagerada sobre lo que les pase a otros. No es una carga sobre tus hombros que has mamado de alguna manera. Muchas veces esto te crea tensiones innecesarias que pueden convertirse en insoportables. Como veremos más adelante, el miedo a ser responsable de sucesos negativos que nada tienen que ver contigo te lleva a necesitar hacer algo para impedir que eso suceda. Y ahí entran las compulsiones. Piensas cosas como: si pienso que algo negativo puede suceder, debo hacer algo para prevenirlo. Es lo mínimo que puedo hacer, ¿no?
Eso es lo que el TOC, ¿no? Todo el mecanismo TOC te hace pensar. Y es lógico que no quieras que pasen cosas negativas, o que si pasan no quieras que sean responsabilidad tuya. Pero ¿funciona realmente este mecanismo? ¿Funciona lo que estás haciendo? ¿Te consigues tranquilizar cuando piensas cosas negativas sobre el futuro? Tercero, controlando con castigos. Puede que tu familia controlara las conductas a través de los castigos, y castigos duros. Eran castigos físicos, como no dejarte hacer ciertas cosas o darte una bofetada, hacerte cumplir ciertas obligaciones, o castigos morales, es decir, decirte que eras egoísta, mala persona, que solo pensabas en ti, no permitirte llorar o enfadarte, retirarte la palabra. En este caso puede que fuera habitual que te dieran el mensaje de que si no haces lo correcto, mereces un castigo, mereces ser castigado, eres mala persona. Con frases tipo, eso, eres malo, has visto lo mal que me has hecho sentir, has visto que mal se te siente tu madre por lo que has hecho, o ese niño, o el profesor, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Siendo lo correcto, lo que nos dicen correcto, algo difícil de cumplir siempre. Porque a veces no sabemos lo que es correcto y lo que no, ¿no? Y es cuando entra la duda. Eso puede que te hiciera tener una excesiva sensibilidad a la crítica y un sentimiento exacerbado de culpa. Puede que tus padres o educadores fueran demasiado críticos, demasiado exigentes, meticulosos, rígidos contigo. Y eso te genera un intenso miedo al error. Y por lo tanto, mucha autoexigencia en todos los sentidos para no cometerlos. Cuando eres adulto, pasa el tiempo y eres adulto, dejas de recibir esos castigos, pero es como que hiciste tuyo ese mecanismo, lo introyectas, que se dice, ¿no? Y pasas tú a autoexaminarte y autocastigarte si crees que estás fallando o no estás haciendo lo correcto, a nivel moral o a nivel conducta, a nivel lo que sea. Quieres hacer las cosas bien. Y eso es comprensible. Pero en ocasiones tu criterio para lo que está bien o lo que está mal es un poco ambiguo, ¿no? Y ahí entras en duda. Y a veces es muy inflexible. Entonces te cuesta decidir si estás haciendo o no lo correcto. Y eso aumenta, como digo, las dudas y las obsesiones. La exigencia con la que creciste en la infancia se convierte en una dura autoexigencia interna. Piensas cosas como, si no me preocupo y no hago nada, será mi culpa. Si no hago esto, algo mal ocurrirá por mi culpa. Tengo que hacer todo lo posible por no equivocarme, o si no, será mi culpa que me haya equivocado y las consecuencias que tenga para mí y para el resto. Voy a intentar prevenir el daño a uno mismo y a otros, ¿no? Todo relacionado con la moralidad, con la conducta buena o mala. Uno se dice, es mejor asegurarme que arrepentirme. Y estas creencias a veces pueden tener parte de verdad, pero las llevas a un extremo, a un límite muy exagerado. Te llevan a hacer todo lo que está en tu mano para asegurarte de que las cosas están bien hechas y de prevenir el daño que estás imaginando. Una y otra vez. Y sabes que esa calma, cuando te intentas asegurar de que estás haciendo las cosas bien, esa calma dura poco, porque luego llega otro problema y te vuelves a preguntar si estás haciendo las cosas bien, ¿no? Ese es todo el mecanismo que hay debajo de las obsesiones y las compulsiones, uno de ellos. Entonces, controlando con castigos, hemos hablado de la responsabilidad y de unos padres que sean sobreprotectores o al revés, que no te hagan mucho caso. Todo relacionado con las pautas educativas, como estamos viendo. Todo esto, recordamos que no significa que fueran buenos o malos padres, porque estamos cayendo en la misma categoría errónea, sino que hicieron lo que pudieron como pudieron, ¿no? Simplemente hay que comprenderlo para poder salir de esas creencias que no son más que unas versiones de la realidad y que te están condicionando. Un niño necesita castigos, por ejemplo, pero también necesita atención positiva
¿no? Como equilibrada. Necesita afecto, empatía. Entonces hay padres que quizás tienen una manera de controlar el comportamiento de sus hijos, que hay que controlarlo, de una forma demasiado dura y exigente para un niño. Y esto pasa en muchas personas con TOC. Luego hay otro factor que es la educación religiosa estricta. Puede que fueras un colegio religioso, con normas estrictas sobre la moral, sobre la conducta. Y la religión tiene enseñanzas que pueden ser enormemente positivas, enormemente enriquecedoras. Pero tiene otro lado, y cuando lo llevamos al extremo, como todo, ¿no? Le pueden inculcar tanto grandes valores como la generosidad, el compañerismo, la espiritualidad, la humildad, la disciplina, pero también grandes miedos, como la culpa, de la que hablábamos antes, la excesiva responsabilidad. Si el niño interioriza algunas de las normas religiosas de una forma muy rígida, el pecado, puede estar reforzando sus miedos. Miedo a hacer daño a otros, a pensar cosas inapropiadas, a ser una mala persona, a sentirse atraído por otras personas, a ser castigado. Muchas veces enseña a los niños que pensar en algo malo es igual de malo que hacerlo, ¿no? Es igual de pecaminoso que hacerlo. Y entonces, como consecuencia de esta idea, el niño cree que tiene que controlar absolutamente cada uno de sus pensamientos y que no puede pensar nada arriesgado o negativo para seguir siendo bueno. Verás que esta es una de las claves para comprender y deshacer el malentendido del TOC. Eso puede suponerle al niño un problema muy importante, porque empieza a tenerle miedo a sus propios pensamientos. Si piensa que le gusta una chica y eso es un pecado, empieza a controlar esos pensamientos y empieza a caer en un bucle, incluso crea algunas compulsiones como rezar o como autoprohibirse pensar en ello, decir no quiero pensar en ello, no quiero pensar en ello, etc. Ya hablamos de las compulsiones en el vídeo anterior. Se prohíbe estar enfadado, por ejemplo. Si ves a un compañero de forma impulsiva, pues eso vuelve a ser un pecado y se siente muy culpable. Y pensar algo negativo no significa hacer algo negativo, pero el niño piensa que sí. No es lo mismo pensar que hacer, pero se queda un poco con esa creencia y lo lleva a la edad adulta. Confunde el pensar con el hacer y les da el mismo valor de una forma inflexible. Desconfían así de su propia capacidad para ser buenas personas, para no hacer daño a los demás. En algunos colegios o familias se fomenta la creencia de que cuando piensas algo malo, ya estás haciendo daño a otros, ¿no? Y esto no quiere decir que sea mejor fomentar que pensar en negativo, ¿no? O fomentar el odio, el rencor, el enfado con los compañeros. No. Sino que es algo natural, que sucede de vez en cuando. Es normal que a un niño le vengan pensamientos de estar enfadado, de querer pegar a alguien, de querer incluso matarle, porque es un pensamiento muy irracional, infantil, inmaduro. Pero si se asustan de pensar eso, ahí es cuando comienza el problema. El niño aprende a valorar los pensamientos, esas imágenes, esas frases que le vienen de forma intrusiva, como amenazas, como algo muy negativo. Si alguien piensa, ojalá que tenga mejor nota que mi compañero en el examen, un pensamiento tonto, muy normal y natural, que no tiene por qué hacerle a la persona, ¿no? Pues el niño siente rechazo y culpa, incluso miedo por haber pensado así. Empieza a coger miedo de su propia mente. Y por eso intenta controlarlo. El problema es que no solo no consigue controlarlo, sino que muchas veces esos pensamientos van a más, ¿no? Les da más fuerza. Esta es la génesis del TOC. El niño siente ansiedad por pensar determinadas cosas y además por no poder controlarlas. Y tras la obsesión llega la compulsión, como decimos. El niño trata de autoconvencerse
por ejemplo, una y otra vez de que no es mala persona. Y empieza a buscar causas por las que no es mala persona. Se le pregunta a su padre muchas veces, soy mala persona, soy mala persona, soy mala persona. O hace cosas que aparentemente no tienen relación, como ordenar su cuarto para comprobar que no es mala persona o para expiar el pecado o la culpa. ¿Vale? Por eso hay muchos niños que ya empiezan con TOC. Hay muchos pacientes adultos con TOC que comenzaron de niños. Lo que para otro niño es algo normal y natural y sano, no tiene una relación negativa con sus pensamientos. Para ese niño que es tan responsable, tan consciente del daño que puede hacer a los demás, pues es algo muy importante y muy amenazante. Se convierte en una experiencia muy desagradable, muy perturbadora. La responsabilidad natural pasa a ser culpa, y esa es una gran diferencia. Y puede ser el comienzo de un miedo que se instala en su personalidad. Un miedo que puede desinstalarse, ya de adulto, si sabemos cómo. Esta culpa le hace intentar controlar, como decimos, cada pensamiento y cada acción, estar muy pendiente de su conducta, ¿no? Y crear todo este tipo de juegos mentales para evitar ser esa mala persona y no pecar. Pero sus métodos de control no le funcionan, porque se sigue sintiendo culpable y entra en un bucle del que le cuesta mucho salir. Y a veces ni lo comparte, entonces los padres no saben ayudarle. Otra característica, cuando uno busca siempre lo correcto. También muchas familias y colegios se pone por delante de todo los valores como el orden y la corrección. La idea que transmiten es que hay que ser perfecto en todo y tratar de no cometer errores. O que el orden es lo más importante y solo si mantienes el orden podrás controlar tu vida. Además, los fallos y el desorden son castigados. Son una amenaza y son castigados. Entonces, si has vivido con eso, empiezas a culparte por todo, no solo por ser mala persona, como decíamos antes, sino también por ser desordenado. ¿Y cómo son las emociones? Pues muchas veces son desordenadas. Entonces, la persona que ha vivido con estas pautas siente mucho descontrol y se siente sobrepasado por las emociones. Además, ¿qué es exactamente lo correcto? ¿Quién dice que es correcto o no correcto algo? Por eso esta persona da muchas vueltas a las cosas sin entrar nunca en la certeza de que algo está bien o mal hecho. Sin certeza de que lo que estás haciendo es lo que debes estar haciendo. Por eso puedes preguntar a otros, compruebas, repites, evitas ciertas cosas y así solo consigues reforzar la obsesión. Además, aprendes que la aceptación de los demás depende del rendimiento personal que tengas, según lo que es correcto o no correcto, según el cumplimiento de unas normas. Y esto es agotador. ¿Crees que no cumplir esas expectativas, que muchas veces son ya autoimpuestas, los demás no esperan tanto de ti como tú, que si no las cumples te van a rechazar? Y por eso tu búsqueda es incansable. Parece que no tiene fin. Hay otro factor. Es que la creencia de que las casualidades existen. Y es que hay personas que en algún momento de sus vidas sucedió algo, viven una casualidad que les impacta de una manera especial. Por ejemplo, y te puedo pasar a ti, que en algún momento, un día, tuviste un pensamiento y al poco tiempo algo negativo sucedió. Entonces asociaste el haber pensado eso a que luego ocurrieran esas consecuencias muy negativas para ti o para otros. Como si por haberlo pensado hubieras provocado que eso sucediera o por lo menos contribuido a que sucediera. Cuando somos niños nos enfadamos con nuestros adultos y es lo más normal. Y pensamos cosas exageradas como le quiero matar y tal y cual, como o voy a saltar por la ventana para que se enfaden conmigo, para que sepan que estamos muy enfadados, ¿no? Pues voy a hacer una locura y así se dan cuenta de que no deberían haberme castigado, de que es injusto,
o deseas que le pase algo malo mayor. Es un pensamiento infantil que no tiene más preocupación, no tiene nada que ver con la maldad o la no maldad. Pero si un niño le pasa eso, piensa algo negativo sobre un profesor y tal, y luego ese profesor tiene un accidente, por ejemplo, y el niño tiene estas características, estas variables de las que hemos hablado antes, pues puede haber este tipo de casos que hacen esta asociación. Mi pensamiento es muy poderoso y provoca que sucedan cosas negativas a otros. Un accidente, una enfermedad o incluso la muerte. Entonces, en ese caso, el niño asocia su pensamiento al suceso. Y eso le genera, imagínate, muchísima culpa, muchísimo miedo. Empieza a temer de nuevo sus propios pensamientos. Quiere controlar cada cosa que le viene a la mente y teme que lo que piensa se haga real, ya sea positivo o negativo. Le da excesivo poder a su pensar. Por ejemplo, si personas muy queridas con las que hemos discutido, hemos tenido una discusión fuerte, fallecen, nos quedamos con la sensación de que deberíamos haber hablado con ellos, habernos reconciliado y tal. Incluso nos culpamos por lo que les ha pasado, ¿no? Eso de forma natural. Pero esto llega a un punto más patológico, ¿no? De darle demasiado poder mágico al pensamiento. Y esto le pasa a los niños, pero hay adultos que siguen teniéndolo, ¿no? Que les asusta muchísimo, les aterra pensar en cosas negativas porque puedan cumplirse y entran en una compulsión. Por ejemplo, hablábamos también en el primer vídeo, pienso que mi hijo va a tener un accidente y ya creo que solo de pensarlo estoy facilitando que suceda. Entonces hago una contraimagen de autoobligarme de forma muy rígida a pensar que mi hijo está bien, que está sano y tal. Y puedo pasar horas con ese mecanismo. Los niños tienen un pensamiento mágico, de darle un poder casi sobrenatural al pensamiento. Por eso insisten en controlarlo con todas sus fuerzas y alimenta el mecanismo TOC. Quiero controlar un pensamiento, hago una compulsión para controlar o el pensamiento o las consecuencias que temo que sucedan por haber pensado eso. La compulsión alimenta la obsesión y entramos en este bucle que ya explicamos y explico en otros muchos vídeos. Así que si viviste algo parecido, es posible que sigas dándole este poder excesivo sobrenatural a tus pensamientos, cuando no tienen ese poder. Otra posible situación es que cometieras equivocaciones en el pasado que tuvieran consecuencias graves, negativas, para ti o para otros. Por ejemplo, le hiciste daño a alguien por un error que cometiste sin darte cuenta y te castigaron duramente por ello. Eso te hizo sentir muy culpable y empezaste a vigilar de forma obsesiva el no volver a cometer errores, ¿no? Y lo tienes como integrado en tu día a día. Y estas son algunas de las características que se pueden ver en la infancia. Más responsabilidad que otros niños de tu edad. Sobreprotección que te tuviera en un colchón y en una nube de algodón en el que no te aprendiste a enfrentarte a las dificultades. Una educación excesivamente rígida en cuanto a valores morales que te inculcaran que había que ser buena persona de una forma un poco obsesiva, ¿no? De que hay que hacer siempre lo correcto y con una autoestima y un amor un poco condicionado a eso. Padres con normas muy estrictas, muy rígidas, con castigos físicos, morales. Y es esto, es cierto que hay otras personas que no tuvieron este tipo de infancia. Estamos hablando un poco aquí de rasgos que se repiten, ¿no? Pero que no son exclusivos. Piensa en ello, mira a ver si te identificas. Y esto no nos sirve para quedarnos aquí en pobrecito de mí, es que tuve una infancia muy dura y tal y cual. No, nos sirve para comprender y es un paso más para acercarnos a la recuperación. Y en entender que tuvimos una serie de creencias que son simplemente versiones de la realidad que nos hicieron desarrollar un tipo de personalidad que puede cambiar. Cambiamos esas creencias después de haberlas identificado y creamos nuevas pautas educativas para nosotros. Esto es educación de adultos. Muchas gracias a nuestros padres por inculcarnos esto, pero ahora decido desde mi parte adulta generar nuevas creencias que sean más útiles para mi día a día. Voy a aprender a gestionar mejor mis emociones, que quizás en casa no me ayudaron a hacerlo de una forma sana, y a gestionar mis pensamientos.
La relación con tus pensamientos es básica y nos enseñan desde pequeños a hacerlo. ¿Cómo te relacionas con tu pensar? ¿Hasta qué punto te culpas por ciertos pensamientos y ciertas acciones que no son tu responsabilidad? Bueno, espero que este vídeo te haya ayudado a comprender un poco más tu experiencia. Y vamos a dosificar la información, porque estaría horas hablando sobre ello, pero voy a hacer distintos vídeos, ¿vale? Para ayudarte. Si quieres apoyar este proyecto, te animo a que te suscribas a mi canal y también sabes que en rociolacasa.com tienes toda la información sobre mis tratamientos. También puedes suscribirte a mi newsletter dejándome tu correo. Un abrazo.